hizo la señal de la cruz y le dijo: hermano Lobo, yo te mando por orden de nuestro Señor Jesucristo a que no hagas más daño a nadie aquí de la comarca. Tú tienes que reparar lo que has hecho mal. Y el lobo apenas bajaba las orejitas y metía la cola, así en señal de que estaba entendiendo todo. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos sobre la vida de San Francisco de Asís, un hombre que marcó la historia. Marcó la historia porque no porque él quiso aparecer o por el que él quiso proyectarse, no, por lo contrario, es porque él quiso desaparecer de sí mismo y hacer que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Los últimos serán los primeros, ¿no? Y los primeros serán los últimos, consejo evangélico. San Francisco, un hombre llamado por la providencia para cambiar rumbos de la historia, para poder volver a los rieles de la santidad a una época que estaba siendo tan desviada, un hombre providencial, un hombre llave, que usó el propio Dios nuestro Señor como herramienta suya. Lo conocemos por los animalitos, por la naturaleza. Él era muy admirativo de todo lo creado y con eso llegaba con mucha facilidad a Dios, pero su historia es mucho más amplia y mucho más interesante. Y bueno, tenemos invitados hoy al hermano Julián Sáenz. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian, y a todos los que nos acompañan en este podcast. Una gran alegría estar aquí con ustedes para tratar acerca de la verdadera fisonomía y de la verdadera visión de quizá uno de los santos más extraordinarios de nuestra iglesia. Así es, y tenemos por primera vez al hermano Efraín Telles. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian, ¿cómo ha estado? Una alegría, hermano Julián, ¿cómo le va? Una alegría también en verles. Y a todos ustedes que nos asisten en este programa, bueno, pues sí, justamente es una gran alegría de poder conversar de un santo que ha marcado la historia y que pues ha sido una de las fundadores, una de las comunidades más grandes. Ha marcado la historia de la humanidad y la historia de muchos corazones. Exactamente. Porque ha hecho muchos milagros particulares. Mucha gente es devota de San Francisco. Muchísimo. Hace su novena, se le reza. Hay varias personas que han puesto a sus hijos Francisco justamente por San Francisco, ¿no? Y bueno, entonces vamos a comenzar con la historia de él, porque yo creo que la mayor parte de nuestros seguidores no la conoce con tanto detalle. Vamos a utilizar el libro, bueno, hay un libro que se llama Las Florecillas de San Francisco, que no lo trajimos acá, pero sí anotaciones de ese libro. También uno de Juan Jorgensen. Aquí está el libro de Juan Jorgensen, un autor muy ilustrado que fue convertido, él era ateo, de la Academia Francesa, pero después se convirtió al catolicismo y las primeras cosas que hizo fue escribir una vida de San Francisco, muy interesante. Entonces, bueno, queríamos ver qué nos puede contar aquí más o menos el contexto histórico cuando nace San Francisco. No sé si el hermano Efraín podría contarnos en qué año nació y qué estaba pasando en esa época, ¿no? O el hermano Julián, ¿qué nos cuenta? Bueno, San Francisco nació en el 26 de septiembre de 1182. Eso era ya a finales del siglo XII. Y el siglo XII se caracteriza era, digamos así, como ya la decadencia de la Edad Media. Las personas en la Edad Media normalmente tenían una mentalidad puesta en Dios. En todas sus acciones, todo lo remitían hacia Dios y eran personas con una profunda noción del sentido del deber y del sacrificio. La gente sabía que la vida no era para el gozo, no era para el placer, sino para el heroísmo en servir a Dios. En el día a día, en el día a día. No solamente, también habían momentos que había que servir a la patria, etcétera, y ir a grandes batallas, pero era en su día a día la persona sacrificada de entregarse a los otros, de entregar su servicio a la causa de Dios. Y tristemente, la humanidad como que llegó a una especie de Y, donde había que tomar dos caminos, como dice el doctor Plinio, un camino que era rumbo a un esplendor aún mayor para en medio de ese esplendor remitir hacia Dios, y el otro camino era la persona fue aflojando y que ya era, digamos, como el plan B, que era un plan de penitencia y de reparar pues esa noción del sacrificio que estaba quedando ahí por los lados, que no estaba siendo bien conducida. Y pues San Francisco de Asís nació
en esta época histórica, incluso en la cuarta o la quinta cruzada, él también estuvo en Tierra Santa. Y era una época en la que la fe todavía era la que marcaba los destinos de la sociedad, pero en las cuales esa fe estaba ya empezando a amolecer, estaba empezando a... Sí, el doctor Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución, muy interesante para leer. Vamos a hacer un podcast sobre Revolución y Contrarrevolución, lo estamos preparando, que da todo el proceso de decadencia que el demonio ha querido implantar sobre la faz de la tierra, que es un proceso largo de siglos, eso no es un año o dos, no, eso son de siglos. Y ya la decadencia de la Edad Media, ¿cuál fue? Fue el delirio, el deseo delirante por la alegría, la superficialidad, por la festividad, etc. Claro, no hay problema en la alegría y en la fiesta, pero con delirio, así, con el deseo, como que le viene a todo momento, eso está mal, ¿no? Claro. Y ese fue el comienzo de la decadencia de la Edad Media. Y San Francisco nace en esta época, un hombre provincial. Van a ver cómo nace, porque es interesante el nacimiento de él. Toda la vida de San Francisco fue media como evangélica. ¿Sí? Yo creo que los santos, en general, más o menos, todos, cada uno de nosotros llamados a ser santos, pero llamados a seguir el evangelio. Pero San Francisco era como demasiado. Si usted puede contar cómo fue el nacimiento y el bautismo de San Francisco. Es muy interesante porque lo que es el hermano Cristian ahora, hay en ciertas vidas de santos que, Dios mío, hay una relación plena en cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión, y hay santos que muchas veces la providencia también los encaminan con hechos similares. Y uno de esos es justamente San Francisco, que, él nace en Asís, pero justamente cuando su mamá, Giovanna Picca, se llamaba la mamá de San Francisco, estaba en embarazo, empezó a sentir unos dolores tremendos de parto y muchas personas decían que posiblemente iba a perder el bebé, ¿no? Que iba a ser un parto muy delicado, algo complicadísimo. Y intentaban hacer de todo, inclusive el esposo, don Pietro, él hacía todo lo posible para que se sintiera más cómoda, le traía a los médicos, en fin, infinidad de cosas, pero no conseguía solucionar el problema de ella. Y ahí fue impresionantísimo que de un momento a otro, en medio también de muchas plegarias, de oraciones que también hacía la doña Picca, aparece un monje, de forma misteriosísima, aparece golpeando las puertas del palacio. Y pues sale una de las auxiliares de la señora Picca y pues viendo un monje pensando que quería que le rindieran hospedaje, alguna cosa, alguna atención, y no, él solamente dice, mire, dígale a la señora que va a tener un niño, que este niño tiene que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si ella quiere estar más cómoda y apartar estos dolores, ella tiene que ir a un establo. Y es ahí donde todo va a suceder. Ahí, claro, la señora que estaba atendiendo, pues... Era una familia rica, ¿no? Era una familia, sí, claro, no pudiente. No eran nobles, pero eran nobles. Burgueses. Eran burgueses. Justamente don Pietro, él era comerciante de telas. Entonces, claro, en ese momento, pues, estaba floreciendo este comercio. Y, en medio de eso, ella va corriendo, habla con la señora Picca y ella, un alma muy piadosa, pues justamente dice, en medio de todo lo que estamos pasando, ¿por qué no le vamos a hacer caso a un enviado de Dios? Así fue como ella lo tomó. Y ahí fue cuando la tomaron a ella y la llevaron a un establo, el establo que ellos tenían ahí. Cuando ella la ponen justamente entre las pajas, esos dolores desaparecen. Y ella empieza a decir, Dios mío, ya la señal está dada. Y al poco tiempo justamente tiene a San Francisco. Ahí, claro, en medio de la alegría, en fin, todo esto, don Pietro también queda súper contento. Este monje desaparece, nadie sabe dónde está, todo el mundo lo busca pues por esa impresionante señal de haber nacido en el pesebre, como nuestro Señor Jesucristo también nació en el pesebre. Y en medio de ello, justamente el día del bautismo, vuelve a aparecer este monje. Y es impresionante porque, el nombre que en realidad le ponen a Francisco es Juan.
Ese es el verdadero nombre de San Francisco. Juan Bernardone. Juan Bernardone. Es así como él realmente se llama. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se da el bautismo, el monje aparece, este monje, y en el lugar donde él se posiciona, es impresionantísimo porque se hace todo el ceremonial de bautismo, bautizan a San Francisco, y claro, por un acto de piedad y al mismo tiempo de respeto, pues le pasan también al niño a este monje. Y el monje cuando lo tiene en los brazos, pues ahí empieza a hacer así unas alegrías y también comentando la altísima vocación que va a tener este bebé. Ahí se lo regresa a sus padres y misteriosamente este monje desaparece, pero quedan las señales de los pies en el lugar donde él estaba. Impresionante. ¿No? Y que hasta el día de hoy está. O sea, lo más impresionante es a que uno pueda ir a peregrinar en esa iglesia, en la iglesia que está cerca a la casa. Y se puede ir a visitar también el lugar donde nació. Ya no es un establo, ahora lo volvieron capilla. Exactamente. Sí. Muy interesante. Y bueno, y por usted nos dice que se llamaba Juan, ¿y por qué se llama Francisco? Bueno, ese hecho es muy bonito. ¿Por qué? Porque, como comenté anteriormente, el papá, él era comerciante de telas y era habitual que él iba con cierta frecuencia a Francia, ¿sí? Y en medio de esos viajes, pues, Juan, él era el que iba acompañando al papá. Y en medio de esto, pues, justamente, de idas y venidas, el papá empieza a ponerle el nombre de Francesco. Sí, una mezcla como de que sería el francesito. Sí, el francesito. Entonces ahí fue que le empezó a poner tanto Franche, que de un momento a otro ya Juan se empezó a acostumbrar que le dijeran Francisco. Y que no era un nombre popular en esa época. En esa época no era común, ¿no? No era común. Era raro. Era rarísimo. Entonces, pues bueno, ahí Pietro, como él era una persona muy comerciante y demás y quería que sobresaliese mucha cosa, pues como no va a querer. Y como todo papá que quiere que en el futuro su hijo sea el que lleve su negocio adelante. Exacto. O su familia adelante. Que sea una persona única y exactamente. Francia, entonces Francia. Pero San Francisco siempre fue santo con su niñez, su juventud. ¿Cómo fue, hermano Julián? Bueno, lo que nos cuentan los biógrafos de San Francisco de Asís, hermano Cristian y queridos amigos, es lo siguiente. Él de niño, digamos, y de joven tuvo una vida un poco frívola, un poco despreocupada. No propiamente porque, digamos, él cayese así en pecados horribles, sino que lo que comentábamos al inicio, la humanidad estaba dejando de un lado ese sentido de deber, ese sentido de sacrificio, de cruz, y estaba dejándose llevar por la vida frívola, por la vida banal. La frivolidad, recordemos que es esa falta de reflexión en las cosas, de no ver las cosas o hacer las cosas hasta sus últimas consecuencias. Superficial. Y él recibió, digamos, la educación en su época, de acuerdo a la condición social que él tenía. Él aprendió latín y aquí va a suceder un hecho realmente impresionante, que es el siguiente. En esa época el Papa Inocencio III había recibido un encargo del emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Alemán, que caso llegase a acontecer la muerte suya, él debía ser el tutor y cuidar a su hijo, Federico II, mientras alcanzaba la mayoría de edad y ya podía subir al gobierno, pues, de este Sacro Imperio Romano a la formación alemán. Sucede que este emperador murió, Enrique III murió, digámoslo así, prematuramente, sorpresivamente, y el Papa pues iba a hacer cumplir ese testamento, ¿no? A cuidar a su hijo, a Federico. Pero uno de los generales de Enrique III, Marco Aldo, él dijo, no, ¿cómo así? Que el que tiene que cuidar al heredero soy yo. Y entonces empezó a haber una serie de escaramuzas y de guerras contra la Santa Sede, el Sacro Imperio Romano Alemán, y que incluso pues la ciudad de Asís en ese momento pertenecía y estaba bajo el dominio del Sacro Imperio Romano Alemán. Entonces empezó a haber una serie de guerras y de batallas en las cuales San Francisco de Asís se alistó y tomó parte como soldado, luchando por el Papa y luchando por la ciudad de Asís. Fueron, digamos, varias batallas. En una de ellas,
él estuvo durante 1 año y medio preso. Y ya después él decidió partir para la ciudad de Spoleto, que es en la región de la Apulia, que es donde está, digamos, el talón de la bota itálica. Y allí él ya venía un poco enfermo, venía minado por ciertas dolencias y él se recostó. Y allí él escuchó la voz de un siervo. Él pensaba que era un servidor que había entrado. Interesante. Sí, que había entrado a decirle alguna cosa, pero a ver pues, cómo seguía, cómo estaba su estado de salud. Sí, él tenía sus ojos cerrados. Y entonces en este camino a Spoleto, a esta ciudad, es donde se da su conversión. Y este siervo pues le va a decir a San Francisco de Asís: Francisco, ¿tú quieres servir al siervo o al Señor? Y él le dice: pues obviamente yo quiero servir al Señor. Entonces, ¿por qué estás aquí? Claro, porque estás sirviendo al siervo, no al Señor. Exactamente. Impresionante. Y Dios tenía para San Francisco un designio, no de servir a señores terrenales, sino al Señor y al Rey del Cielo. Y es allí donde él empezó esa conversión y él retornó después a la ciudad de Asís. Y la gente lo veía tan transformado y veía que en ese joven frívolo y superficial se había operado un prodigio impresionante. Y entonces le preguntaron... Porque San Francisco tenía dinero y su papá le confiaba los dineros, hacía fiesta tras fiesta. Algo que es interesante, digamos, que volvimos al punto de su vida mundana, vale la pena decirlo. Hay muchos hechos en la vida de él que valen de notar. Lo que dice el hermano Cristian, lógicamente, es que, claro, ¿dónde sacaba el dinero? Pues el dinero lo sacaba el papá. Y el papá, claro, como era en la época por decirlo así, moda, era constantemente estar en banquetes y fiestas, pues el papá, digamos que le dejaba que él cogiera ese dinero para justamente esas cosas. Que él hacía sobre todo en banquetes. Algo que le gustaba mucho a San Francisco era cantar. A él le encantaba cantar, entonces él inclusive conocía a muchos trovadores de la época y él cogía un instrumento, creo el alaúd, creo yo, y él empezaba junto al ritmo del instrumento pues también a hacer coplas y empezar a cantar. En francés porque le gustaba. Y en francés porque le encantaba el francés. Y era también de temperamento sanguíneo. Los que no han visto nuestro podcast de los temperamentos, vale mucho la pena que lo asistan. Y él tenía pues toda esa alegría y toda esa vivacidad. Toda esa alegría, toda esa vivacidad. Ahora un punto que vale la pena aclarar muchísimo en medio de esto es que, bueno, uno sabe que en medio de fiestas, en medio de pues bebidas alcohólicas y demás, hay veces que los humos se calientan, ¿no? Y en medio de eso, muchas veces las personas dicen cosas no debidas. Y un punto bien a aclarar era que, por ejemplo, San Francisco, cuando en medio de las conversas tal vez empezaban a hablar de compañeras, de mujeres o personas que estuvieran en el servicio ayudando, el ara San Francisco paraba. Sí, se retiraba de esa Se retiraba de la conversa y él mismo dejaba los puntos claros. No, hay que respetar. En lo que era materia de pureza y castidad, él siempre defendía lo legítimo. Nunca se dejaba llevar hasta las últimas consecuencias y en medio de estas fiestas él no se permitía cosas así. Excelente. Entonces ahí comienza, yo creo que ya el inicio de la conversión de San Francisco, ¿no? Pero antes de continuar la historia, vamos a hacer una pequeña pausa. No se olviden de suscribirse al canal, compartir con sus conocidos y dejar su like. Y bueno, y comentarios, si tienen algún comentario que dejar. Ya volvemos. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión.
todos los viernes a las 7 de la noche, horario de Colombia, aquí en el canal Heraldos del Evangelio, Caminando con los Santos. Los esperamos. ¡Salve María! Continuamos con la bella historia de San Francisco. Ya comenzamos con el inicio de su conversión, ¿no? El caminar que Dios le fue trazando para dejar esa vida superficial y de fiestas para una vida de entrega completa, novedosa, porque recordemos que él fue el inicio de la vida mendicante, ¿no? Junto con Santo Domingo de Guzmán, más o menos contemporáneos, que eran órdenes mendicantes. Entonces, bueno, hermano Efraín, entonces si nos puede comentar un poquito cómo inicia su vida así de piedad, de oración, de conversión de San Francisco. Muy interesante, porque justamente eso comienza con una fiesta. ¿Ah, sí? San Francisco, él estaba en una fiesta, estaba inclusive haciendo pues de trovador, cantando y demás. Y terminada la fiesta, ellos tenían la costumbre de salir por las calles de Asís a cantar y gritar, y en realidad ya a altas alturas de la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, y ellos, por ser jóvenes, muchachos, pues no les molestaba. Entonces, claro, mucha gente salía que, silencio, tal cosa, en fin. San Francisco iba tocando su instrumento cuando de un momento a otro él se quedó contemplando el cielo y empezó a reducir la velocidad y los pasos, y él empezó a quedar atrás del conjunto de los amigos. Los amigos siguieron derecho hasta que San Francisco quedó en una pequeña calle contemplando las estrellas. Ahí él, digamos que cuando los amigos se dieron cuenta que le estaba haciendo falta en medio del conjunto y demás, ahí uno que otro empezó a regresar, los otros siguieron derecho. Y cuando lo encuentran mirando al cielo, quieto, callado, ahí, Francisco, ¿qué te pasa? Pero pareces como enamorado. Y ahí San Francisco empieza a responder, no, es impresionante, es una cosa grandísima, no hay palabra para describir. Y uno, por pincharlo, dice, pero ¿qué pasa, Francisco? ¿Estás enamorado? ¿Te vas a casar o qué? Y ahí San Francisco confirma, sí, me voy a casar. Me voy a casar, y con la mujer que me voy a casar es tan extraordinaria, es tan bella que ninguna de las pretendientes que ustedes pretenden conseguir no se asemeja a la mía. Así quedó la cosa. Ahí comenzó. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que días consecuentes él va a una iglesia, la iglesia de San Damián. Y cuando él entra se fija que esa iglesia, deteriorada por el tiempo, digamos, inclusive él se da cuenta que lo que más se veía era un crucifijo y una lamparita del Santísimo, ¿sí? Entonces, ahí creo que pasa, él llega, empieza a rezar, como que él empieza a intentar descubrir, explicar esa gracia, esa gran bendición que él sintió esa misma noche. Y en medio de esas oraciones, mirando hacia el crucifijo, es cuando él siente la voz de nuestro Señor Jesucristo, mirándolo, que le dice, Francisco, restaura mi iglesia. Imagínense. Ahí en la hora, él por el temperamento que tenía, por ser un joven vivaz y demás, él entendió esas palabras de que, claro, tengo que reconstruir esta iglesia, está completamente arruinada, San Damián. Entonces él va corriendo y lo primero que hace, muy bonito, muy piadoso, es que él va y consigue aceite, porque se fijó que la lámpara del Santísimo de la iglesia de San Damián ya estaba a punto de apagarse. Entonces él va, y el párroco también estaba ahí haciendo sus oraciones del breviario. Estaba tomando baño de sol el padre. Estaba tomando baño de sol. Bueno. Entonces, bueno, en fin. Ahí, claro, vio salir a este muchacho de un momento a otro corriendo y él ni se importó. Y cuando regresó, le entrega, mira, aquí está el aceite para la lamparita del Santísimo. Y pues el párroco, bueno, muchas gracias, ya me hacía falta. Importante ver, el aceite de la lámpara del Santísimo tiene un símbolo muy grande, representa que ahí está Dios nuestro Señor. O sea, lo que él simboliza es demasiado grande. Uh-huh. Y una de las características cuando la iglesia está un poco como dejadita es ver que la lamparita del Santísimo está dejadita, ¿no? Bueno, hoy en día ya son de corriente, pero cuando era de aceite, todavía conservan muchos lugares el aceite. Era como característica, este sacristán está medio flojo. Está flojo, ¿quién sabe qué pasó? No, está bien.
Ahí es interesante porque, bueno, San Francisco recibió ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y va hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que este sacerdote sabía de qué familia provenía San Francisco, justamente un comerciante y demás. Y San Francisco no titubea, justamente va al taller del papá, toma un montón de telas que quién sabe dónde las había traído, se va al mercado y las empieza a vender. Claro, él ya sabía vender, ¿no? Sí. Él ya sabía vender porque había acompañado al papá a Francia, sabía cómo es ese juego de comercio, cómo hacer, bueno, en fin. Y pues bueno, él empieza a hacer, quién sabe si hasta inclusive por conseguir cuanto antes ese dinero, medio como que las regateó y las vendió por menos de lo que propiamente esas telas podrían ser. ¿Quién sabe? Porque lo impresionante fue que él vendió todo, tomó ese dinero y fue corriendo donde estaba el sacerdote de San Damián, el párroco, y le presentó, mire, aquí está el dinero para que usted pueda reconstruir esta iglesia. Ahí el párroco apenas vio semejante bolsa, al fin, el tamaño. Ahí él dice, no, yo no se lo acepto porque sabía que el papá posiblemente no iba a gustar de cómo estaba siendo utilizado ese dinero. Es complicado. Complicado. Entonces, viendo la existencia de San Francisco, el párroco tomó la bolsa y gracias, muy amable. Y listo. Y lo guardó. Y lo guardó. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Que ahí el papá, después de haber hecho sus viajes, regresó. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no vio sus telas. Entonces, bueno, ¿dónde está la ganancia? Pues al menos Francisco hizo algo con esto. Y ahí Él se dio cuenta porque estaba de noche y empieza a escuchar unos niños, esos niños así de la calle que venían como con un vagabundo y estaban tirándole piedras y suciedades por la calle. Y él mira, ¿y quién será? Oiga, ¿quién es ese que viene ahí? No, ese es un vagabundo, cualquiera de esos niños está molestando, pobre vagabundo. Cuando él se da cuenta, era su hijo. Era San Francisco. Era San Francisco. ¿Y qué le pasó? Y ahí va y el papá abre camino a medios a puños y patadas con esos jóvenes y se trae a San Francisco y lo encierra en el cuarto. Ahí le dice, no, sales de ahí hasta que te devuelvas en sí. Ahí después tuvo un tiempo que viajar a Francia y la mamá sí le abrió y lo dejó salir de nuevo. Y ahí seguía yendo a San Damián porque ahí se había hecho su gruta de oración. ¿no? De oración. Y ahí fue impresionante porque, claro, San Francisco no cambió de vida. Y el papá se dio cuenta de eso. Uh-huh. Ahí, claro, cuando ya le explicaron que todo lo que él estaba sacando de las ganancias del papá y lo demás, que no lo estaba utilizando ya en fiestas y otras cosas, sino que lo estaba utilizando para reconstruir una iglesia, ahí fue que él fue corriendo donde estaba el párroco. Y el párroco, sabiendo que eso estaba por venirse, porque conocía bien a don Pietro, por su temperamento y demás, apenas este hombre llegó, el párroco, sin más que decirle, antes de decir buenas tardes, buenas noches, en el momento que él había llegado, lo primero que hizo fue coger la bolsa de ese dinero que San Francisco le había dado y mire, aquí está su dinero. Yo no gasté absolutamente nada. Y lo impresionante fue que don Pietro cogió el dinero y se fue. Hasta él le llegó el mal genio, la inconformidad. Pronto. Era lo que necesitaba. Y ahí fue que entonces don Pietro empezó a quedar muy molesto porque San Francisco no quería cambiar de vida. San Francisco no quería volver a lo de antes. San Francisco no quería volver a su vida mundana. Ya él se decidió por la pobreza, por ayudar a la iglesia, a todo lo que él iba a trabajar, no iba a quedar con nada, sino que lo iba a dar en beneficio de la iglesia. Y justamente a conseguir las cosas mejores para la iglesia. Ahí es donde justamente... Esa es una de las insistencias, eso lo cuenta aquí, que él, claro, él después él practicó la pobreza para él, pero lo mejor lo daba a la iglesia. Y lo mejor lo daba a la iglesia, siempre. ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene que tener un cáliz bonito, un sagrario espectacular. Lugar donde él repose. La iglesia no puede estar cayéndose a los pedazos. Todo tiene que estar impecable porque es para Dios. Exactamente. Es lo más cercano que nosotros, por decirlo así, físicamente podemos llegar a tocar a Dios en ese servicio. ¿No? Entonces, ahí es impresionante. ¿Por qué? Porque como él no quería cambiar, don Pietro, claro, él recurre al poder militar, judicial en ese momento. Y pues bueno, él dice, yo les he ayudado a ustedes aquí a ir prosperando en medio de todo, pues, en fin, ustedes saben quién soy yo, necesito que me ayuden y que me traigan preso a Francisco,
Porque él está allá en una gruta rezando, haciendo penitencia, además, el pobre está deschavetado. El hombre está, no sé qué fue lo que le dio. Entonces tráiganlo. Y pues, por decirlo así, la policía de la época, ellos decían, pero ¿él qué crimen ha cometido? No, él está cogiendo el dinero y se lo está dando a los pobres, a los necesitados, está reconstruyendo iglesias. ¿Y qué hay de malo en eso? Entonces, no, pero ¿cómo así? Usted tiene que ayudarme, ese hombre está arruinando mi fortuna, porque, no, pero... Su futuro, porque se estaba reflejando en su hijo, ¿no? Exactamente. Entonces no consiguió. Entonces, él ahí fue a recurrir al obispo. Monseñor Guido se llamaba el obispo de Asís. Que mire, ayúdame, ya que él está tan cercano a la iglesia. Porque la policía, o bueno, los que llegaron a buscarlo decían, no, yo solo ya no obedezco a los hombres, sino obedezco a Dios. Entonces el Papa, bueno, vamos a recurrir a la autoridad eclesiástica. A la autoridad eclesiástica. Entonces, pues bueno, don Guido, dándose cuenta con quién estaba tratando, pues no le puso mucha resistencia. Y también, ¿por qué? Porque sabía de esa conversión de San Francisco. Él fue impresionante porque él acompañó muchísimo esa conversión de él, dándole consejos, analizando muchísimo en que, claro, lógicamente, saliendo un nuevo carisma, saliendo esa misión profética de ser un fundador de una comunidad religiosa, pues, claro, bajo las manos del obispo tiene que saber cómo guiar a esa persona. Claro. Y entonces, claro, ahí es cuando él acepta, lo acompaña, lo traen a la plaza de Asís y bueno, por decirlo así, carta sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a servir a su familia? Pues el papá, ¿no? A servir a su familia, al negocio, bueno, en fin. ¿O usted realmente quiere continuar con este camino? Y símbolo de eso, San Francisco, lógicamente, confirmó que él quería seguir y prestar su servicio en la iglesia por medio de la pobreza. Esa era la mujer bellísima que él había visto esa noche, con la cual se había encantado y con la cual él se había desposado místicamente. Y en símbolo de, por decirlo así, este desapego a las cosas del mundo, es cuando se hace hecho famoso en que San Francisco se retira sus vestidos, ¿sí? Ahora, un hecho bonito que comenta el autor del libro que el hermano Cristian decía al inicio, era que justamente cuando fue a hacer ese acto, él se retiró a un pequeño cuarto que había cercano ahí, se empezó a quitar las vestiduras que tenía, las telas, sí, las telas era el mejor, él se había puesto el mejor traje que tenía. Exactamente, porque estaba en la iglesia. Entonces, por eso mismo también se quería poner un traje digno para estar frente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él llegó, se retiró ese traje y él quedó propiamente con algo que en esa época era una prenda muy íntima, que era como un camisón largo, casi una túnica. Sí, no era propiamente que él hubiese quedado así enteramente, pues, sin nada que vestirse. Y él salió y ahí le entregó al Papa, mire, aquí está mi traje, aquí están mis telas, aquí está todo lo que usted me ha dado. Y ahí fue bonito, ¿por qué? Porque el Papa tomó eso y ahí es donde el obispo Guido toma la capa de él y cubre, por decirlo así, esa desnudez que tenía San Francisco, como asumiendo esa adopción. Interesante. De San Francisco. Aquí hay una parte interesante que dice, cuando le dice a su padre, ahora en vez de decir, mi padre Bernardo, diré, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bonito. Es el momento porque el papá no lo estaba dejando cumplir su vocación, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestro Señor es muy claro. El que ama más a su padre, ama más a su padre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, claro, uno tiene que amar al papá y a la mamá siempre, aunque sea religioso, pero si se interponen a una vocación como la de San Francisco, antes, Padre nuestro que estás en el cielo, que mi Padre en la tierra, ¿no? Uh-huh. Ahí comienza la vida de San Francisco. Y bueno, ¿y cómo comienza ya la vida religiosa, hermano Julián? Terminó ahí, se fueron y él se quedó solo. ¿Cómo fue? Y comenzó a traer, ¿cómo comenzaron a venir más discípulos? ¿Cómo fue toda la cosa? Hay un refrán popular que dice que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Y al ver esa determinación de San Francisco de enfrentar la burla, la persecución, la incomprensión por esa vida que él había decidido llevar, eso generó a su vez la admiración
en varios otros jóvenes que, viendo ese ejemplo de integridad, ese ejemplo de entrega y de admiración y amor desinteresado a algo que era más que él, que era el propio Dios, empezaron varios jóvenes a golpear las puertas de San Francisco de Asís, y el primero de ellos, el primer discípulo de San Francisco de Asís, era un joven de su misma condición social. Él se llamaba Bernardo di Quintavalle, y él dijo: yo tengo que ser como Francisco. Si él logró romper con el mundo, logró romper con todas esas cosas que lo ataban, yo también quiero ser como él. Y entonces empezó a acercarse a él y digamos, él para, entre comillas, probar un poco la santidad de San Francisco de Asís, ver que sí de verdad era algo inspirado por el Espíritu Santo y verdadero. Él lo invitaba pues a pasar temporadas en su casa, y entonces ya en el momento de dormir, él mandaba colocar una camita ahí cerca a la cama de él. Y decía: vamos a ver qué tan santo es este aquí. Y entonces ahí apagaban la lamparita y ya supuestamente estaban durmiendo. Y allí... hasta ronquidos hacían, porque fue una vez que iba para hacerse el dormido. Y los dos hicieron el mismo plan, hacerse el dormido. Ahí usted va a contar por qué. Porque ellos se levantaban, ahí San Francisco, en la noche para orar, para rezarle a Dios, a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen. Y resulta que allí él veía cómo San Francisco se levantaba sin hacer bulla, sin hacer ruido, para ponerse a orar en oración. Y no quería incomodar ocultar supuestamente el sueño de el Bernardo, sueño del otro, ¿no? y también él quería ocultar su santidad. O sea, no es que él se consideraba santo, porque una persona que ya dice yo soy santo, ya entró orgullo, o sea, no es santo, ¿no? Entonces no se consideraba santo, pero tenía el recelo de que los otros pensasen y le empezasen a elogiar por hacer eso. Entonces lo hacía a ocultas, esa oración. Exactamente. Y ahí empezaba a orar San Francisco de Asís, y en determinado momento después allí San Francisco de Asís le pregunta a Fray Bernardo: bueno, ¿qué harías si tú tuvieses un gran tesoro puesto en tus manos y que en determinado momento... Perdón, vamos a hacer un corte. Fue al revés. Fray Bernardo quería decirle algo a él para ser franciscano. Bueno, aquí el corte. Entonces, ahí Fray Bernardo le dice. Comienza ahí. Entonces, allí le decía Fray Bernardo algo como para ser franciscano, para seguir esa misma vía, para seguir ese mismo camino. Y entonces ahí San Francisco le coloca un ejemplo. Bueno. No, Fray Bernardo quería ser franciscano, sí, pero no le quiso decir tan directamente a él. Entonces Fray Bernardo le pregunta a él como un consejo: ¿qué haría una persona que tuviese como en préstamo un gran dinero y quisiera en determinado momento ya no quisiera tenerlo, sino ¿cómo era la cosa? Después de tenerle guardado muchos años, no quiere tenerlo más. En tal circunstancia, ¿cuál sería la mejor manera de orar? Ahí San Francisco le dice: no, tienes que devolverlo. Entonces ahí le dice: pues yo tengo mucho dinero, y todo lo bueno y el dinero que tengo son de mi Señor, quiero entregarlo. Entonces ahí San Francisco le dice: esto es muy importante, hay que preguntarle al mismo Señor Jesús. Y ahí vienen las frases bíblicas. Listo. Fray Bernardo tenía ese deseo de ser franciscano, pero no se atrevía como que a manifestarlo explícitamente. Y entonces allí le dice: ¿qué harías si tuvieses, digamos, una gran cuantía, un gran tesoro que un gran señor te hubiera dado? ¿Qué harías con él si ya no quisieras tenerlo? Y él decía: no, pues lo que yo quisiera hacer pues es devolverle ese tesoro al Señor. Ese préstamo al Señor. Y allí pues Bernardo le dice: bueno, pues yo también tengo un gran tesoro y quiero devolverlo a este Señor. Y entonces hay algo muy bonito que ellos fueron a mirar en las Sagradas Escrituras, y cuando abrieron pues allí una frase, y ahí decía una frase así súper
interesante. Sí, vamos a leerlas aquí. Son tres frases. La abrieron 3 veces como para reconfirmar de que señal sí de era. la providencia. Exactamente. Entonces la primera vez fue palabras de San Mateo. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y te granjearás un tesoro en el cielo. Y ahí abro otra vez, por segunda vez, y leyó. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo hablando de seguir, ¿no? Sí, claro. Y de bueno, entregar todo. Exacto. De darlo todo. Y, después, y si no es por la tercera la vencida, prohíbeseles llevar cosa alguna para el camino. Todas esas partes de la Sagrada Escritura de hablar de entrega completa que se le habla a las personas que se llevan una vida religiosa, que es, o sea, uno no puede traer sus bienes y sus tesoros, ¿no? Tiene que entregarse por completo al servicio del Señor. Y o sea, reafirmó 3 veces todo lo que estaba queriendo hacer. Anterior. Y fue allí que en el periodo de 2 años empezaron, además con ese ejemplo también de Fray Bernardo, varios otros jóvenes a unirse, y fueron un total de 12 jóvenes, así como nuestro Señor tuvo sus 12 apóstoles iniciales, también San Francisco de Asís tuvo, digamos, esos 12 discípulos iniciales, y ellos en un inicio fueron a una región un poco alejada de Asís que se llamaba Ribortoto, a llevar una vida de pobreza, de trabajo, de cuidar a los leprosos, ayudar a las personas. Y ellos le pidieron ayuda al obispo Guido, que si los podía, pues, como encaminar un poco. Sucedió una pequeña cosa que el obispo no les pudo seguir ayudando, digamos, como a guiar esa semilla inicial. Entonces San Francisco pidió ayuda al abad de Montesubasio. Era una abadía benedictina, y él les dijo, miren, yo quiero ayudarlos porque yo veo que esto es fruto del Divino Espíritu Santo, esta plantita que están haciendo. Y entonces les cedió una parte de la abadía, que era un terreno grandísimo, donde había una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, a Santa María de los Ángeles, y un terreno adyacente que le llamaban de Porciúncula. Y donde se encuentra la Porciúncula, la iglesia, era en esa parte de la abadía de Montesubasio. Estaba la iglesia Santa María de los Ángeles, y ese terreno adyacente donde, digamos, la orden franciscana empezó a florecer inicialmente y pues a dar sus primeros frutos. Por eso hay muchas iglesias franciscanas que le ponen la Porciúncula, y ya después San Francisco ya va con la ayuda del obispo Guido a entrevistarse ya con Inocencio III para pedir la aprobación de su orden. Ah, interesante. Eso, bueno, hay mucho detalle aquí que hemos saltado porque solo tenemos 1 hora de podcast que son bellísimos, pero bueno, vamos a lo más importante. Ahora ver cómo fue, si el hermano Fray nos puede contar, cómo fue que llegó una persona que es sola. San Francisco ya vimos que empezó con sus primeros discípulos, empezaron a evangelizar, el obispo empezó a apoyarlos, etcétera. Pero ¿cómo empezó a llegar eso a oídos más altos hasta el Papa? Si usted nos puede contar. Bueno, ahí que lo que pasa, que él empezó a rastrear mucho, ¿no? Algo que cuando el Espíritu Santo inspira, pues él mismo da las señales clarísimas de cómo eso es lo que Dios desea, ¿no? Y lógicamente San Francisco, algo que comentaban mucho era que, pues bueno, sabían de dónde provenía, pero un hombre que pues no era muy letrado pues en fin, en toda la formación propia para el sacerdocio. Y en medio de eso, las personas que lo escuchaban en sus prédicas se dan cuenta que es que él jalaba, él atraía. Y eso hizo que inclusive hasta sacerdotes que, en fin, pertenecían a otras comunidades o mismos hasta párrocos querían entrar a la comunidad de él. Entonces, claro, los mismos obispos empezaron a mandar relatorios hacia la ciudad eterna, Roma, y eso llegó a oídos del Papa. Que ahí fue donde el Papa se dio cuenta que por el momento, el periodo histórico que estaba viviendo, ese mismo estado de espíritu que se estaba viviendo en esa época estaba también empezando como a impregnarse dentro de la iglesia. Y era algo que él no sabía cómo, digamos, manejar. Exactamente. Y ahí es cuando, en medio de eso, el obispo Guido
consigue para que San Francisco, con sus 12 primeros discípulos, tenga una conversa con su santidad Inocencio III. Claro, cuando él llega, de la impresión de ver a una persona mendigante, completamente pues pobre, con su hábito religioso, pues con el hábito que ellos habían adoptado. Bueno, no contamos ese detalle, cuando él se despoja de sus prendas y el obispo vivo lo cubre, sí. El obispo vivo consigue los retazos de los sobrantes de un telar, de un lugar donde y se los da. Esas son sus primeras vestimentas, que son, no hay que confundir pobreza con limpieza, ¿no? Exacto. Porque eran sencillas y humildes, pero eran limpias, porque a veces uno dice, no, fácil, hay que ser pobre, entonces bueno, la riqueza del pobre es la limpieza. Exactamente. Totalmente. Y en ese punto sí vale mucho la pena aclarar que San Francisco en eso, en materia de limpieza, era eximio. Era una cosa impresionante. Bueno, ahí entonces, claro, se presenta dentro del colegio, por decirlo así, cardenalicio, pues se impresionan ver a este grupo. Y lógicamente el Papa dice, bueno, aquí has venido, aquí. Y él justamente dice, él quiere pedirle al Papa que le apruebe su comunidad, ¿sí? En la cual le dé la autoridad, ¿para qué? Para poder predicar y evangelizar por el mundo entero, pero guardando la norma de que ellos siempre fuesen hermanos menores, sin que ellos llegasen a tener títulos, cargos, sino que siempre fueran los menores. Tanto así que es ahí donde se conforma el Ordo Fratrum Minorum. Sí, o sea, bueno, en español, los hermanos menores, frailes menores. Ahí es donde vienen las siglas de los franciscanos, OFM. A veces la gente pregunta qué son esas siglas al final. ¿Qué ponen? Que se ponen en los sacerdotes religiosos. Entonces, en el caso aquí de los franciscanos es Ordo Fratrum Minorum. Orden menor de hermanos menores. Entonces, cuando ustedes vean un padre que pone su nombre y al final ponen OFM, significa que es franciscano. Es un franciscano, exactamente. Entonces, ¿hay que lo que pasa? Que viendo eso de una forma tan clara como le decía San Francisco y tan sencilla, así, queremos servir, pero de la forma más sencilla posible, con nuestra Madre la Pobreza, claro, eso empezó a dar muchas disputas, malos entendidos, que habían cardenales, obispos que sí aprobaban, pero había otros que no. Decían, no, pero ¿cómo vamos a autorizar que de parte de nombre de la Santa Iglesia surja una orden en la cual quieren empezar a predicar, que se les abran los caminos por todos los lugares y pues bueno, sin tener esa preparación, oratoria, en fin, otros apoyaban ese modo en que el Espíritu Santo estaba inspirando. Entonces el Papa no llegó a una conclusión, a darles una respuesta. Entonces terminó la sesión, el Papa le dijo que esperase un momento mientras él le daba una respuesta, pasa, en fin, un tiempo, y en ese momento en que estaba todavía en la espera es donde Inocencio III tiene un sueño profético, una visión muy clara, en la cual él se encontraba con toda la iglesia, con todos los cardenales, los obispos, en la iglesia, en la Basílica de Letrán. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Que de un momento a otro la iglesia empezó a temblar y los cimientos empezaron a moverse, a quebrarse, dándose cuenta de que la basílica les iba a caer encima, era la muerte completa. En medio de eso se da cuenta que ahí está un pilar que es el central. Entonces el Papa va allá y se agarra de ese pilar para que este no se caiga y pues con ello mismo no se vaya a caer el resto. Pero no consigue con sus propias fuerzas. Se da cuenta que no, se va a caer. Y en medio de eso, él percibe que entra a la Basílica de Letrán un mendigo, ¿no? Una persona sencilla, y empieza a ayudarle al Papa para mantener esa columna quieta. Ahí lo impresionante es que juntando fuerzas, ahí es que esa columna se queda quieta y el temblor se detiene. Ahí el Papa medio pues viendo todo eso, él quisiera darse cuenta quién era la persona que le apoyó, quién le ayudó, pero se despierta. Y meditando y haciendo mucha oración en medio de esto fue que se dio cuenta, este hombre era San Francisco. Interesante. Y ahí es cuando lo manda a llamar y le da la aprobación de la orden. Ahí se comprende un poco más la frase que él escuchó en San Damián. Francisco, reconstruye mi iglesia.
Exactamente. Arregle mi iglesia. No era solo la iglesia de San Damián, ¿no? Era la iglesia que estaba... Era una misión más alta. Ya en la época de Inocencio III, la Edad Media, vio que estaba infiltrándose todo ese espíritu mundano de alegría exagerada, delirante, de deseo del mundo, etc. Y le estaba infiltrando. Entonces, ¿cómo llegó la solución? Las órdenes mendicantes. Llegó San Francisco. Y bueno, Santo Domingo, que eso es otra historia. Entonces nos va yendo el tiempo y tenemos muchas cosas que contar. Hay una oración muy bonita que quiero leer aquí, que es una ejaculatoria que daba San Francisco a sus monjes cuando comenzó a mandarlos por primera vez de 2 en 2. Y claro, eso se conserva hasta hoy en día. Cuando escuchaban el sonido de una campana de una iglesia, ellos paraban, se arrodillaban y decían: adoramos-te, Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias del mundo entero, y bendicímoste por habernos redimido con tu santa cruz. Una ejaculatoria es eso, ¿no? Una pequeña oración. Y yo creo que vamos a tener que saltar mucho detalle, pero vamos a ver si nos puede contar, hermano Julián, ya entrar en propiamente milagros de San Francisco. Tenemos poco tiempo, vamos a ver cómo vamos yendo. A ver cuántos milagros conseguimos contar. Vamos. Una de las características distintivas de San Francisco de Asís era ese amor a la creación, para ver dentro de los elementos de la creación cosas que lo remitiesen al propio Dios, y entre ellos eran los animales. Él tenía, digamos, un sentido así impresionante de cómo los animales lo veían, lo rodeaban. Y él veía en esos animales, no los veía en sí por la belleza que podrían tener, sino porque los remitían a una belleza mucho mayor y extraordinaria que era el propio Dios. Y había en la ciudad de Gubbio, donde él vivió un tiempito, un lobo que era el terror de la ciudad, el terror del pueblo, porque las personas salían, el lobo los atacaba. Atacaba el ganado, atacaba incluso hasta los niños pequeños, y fue tan terrible esto que la gente no se atrevía a salir sola porque por miedo que ese lobo les hiciera algo. Y la gente estaba tan supremamente asustada que ya no sabían qué hacer, y San Francisco le dicen: yo me voy a encargar de ese lobo. Y entonces San Francisco se fue solito con Fray León a donde, saliendo del pueblo, y oh sorpresa, apenas estaban saliendo, pues estaba ese lobo así, un lobo feroz, un lobo gris, bien grande. Y entonces San Francisco le dijo, hizo la señal de la cruz y le dijo: hermano lobo, yo te mando por orden de nuestro Señor Jesucristo a que no hagas más daño a nadie aquí de la comarca. Tú has hecho mucho daño, has matado criaturas inocentes, animales, incluso hasta seres humanos. Y la gente no te quiere aquí, y tú tienes que reparar lo que has hecho mal. Y el lobo apenas bajaba las orejitas y metía la cola, así en señal de que estaba entendiendo todo. Exactamente. Impresionante. Y entonces le dice: ¿tú estás dispuesto a sellar la paz con estas personas? Y el lobo así. Quieto. Entonces, acompáñame al pueblo. Y entonces, ante la admiración de todos, San Francisco fue llegando al pueblo con el lobo aquí al lado, como si fuese un manso cachorrito, y se paran en la plaza del pueblo y les dice: hermanos míos, este lobo ya se comprometió a no atacarlos más desde que ustedes todos los días provean para él su alimentación y lo necesario para vivir. Y quiero decirles algo: ustedes tienen tanto miedo a la ferocidad de un lobo, pero no tienen miedo a la ferocidad que las pasiones y el pecado generan en su alma. Tienen tanto miedo de la boca del lobo, pero no tienen miedo de la boca del infierno que se están ganando cuando ustedes abren la puerta a Satanás y a ejecutar pecado tras pecado, falta tras falta. Entonces ahí, claro, les hizo toda una catequesis, y el lobo ahí bien tranquilo. Y a partir de ese momento el lobo ya entraba a la ciudad todos los días, incluso se entraba a las casas, y ahí la gente ya lo consentía y le decía: tan bonito el lobo, y le daban comida. Y él vivió 2 años allí, y cuando él murió, para la gente fue algo muy triste, porque ese lobo era
representación de esa santidad de San Francisco de Asís, que había logrado amansar a una fiera tan temible como esta. No, impresionante. A ver si tiene otro milagro. Otro milagro fue justo en una ciudad, pueblito, la verdad no me recuerdo ahorita el nombre, en que San Francisco había enviado a unos hermanos a evangelizar, pero no conseguían entrar. No conseguían entrar y la gente era súper agresiva con ellos, los sacaba a palos, a piedras, y no, pues acá es imposible entrar, no hay cómo. Llegaron a comentarles a San Francisco, y San Francisco quedó preocupado y se decía, no, pero qué raro, ¿por qué no están queriendo recibir a unos misioneros, a unos peregrinos que vienen proclamando la buena nueva? Entonces ahí él fue, y lo impresionante fue que llegando al pueblo, es que ni siquiera entrando, sino llegando, se dio cuenta de la inmensidad de demonios que controlaban los temperamentos y las pasiones de las personas. Impresionante. Él mismo se da cuenta cómo se trataba el uno al otro, se da cuenta cómo muchas veces hasta los mismos animales eran perturbados por ese ambiente, entonces ladraba el perro, gruñía, en fin, el gato se la pasaba erizado, molestando, los niños gritando, los papás, mejor dicho, así una escena caótica, y eso era en todo el pueblo. Ahí San Francisco se dio cuenta que, claro, tienes una perturbación diabólica, y ahí San Francisco lo único que hizo fue levantar su mano y dar la bendición. Expulsión de demonios, ni siquiera dio una fórmula, nada, así como nuestro Señor Jesucristo, cállate y sal. Con la señal de la cruz. Exactamente, con la señal de la cruz. Él hizo la señal de la cruz. No era sacerdote, ¿no? No era sacerdote. Ahí hizo la señal de la cruz sobre ese pueblo, y en ese preciso momento se empezó a ver cómo un montón de humareda, físicamente, empezaban a salir por las chimeneas de todas las casas del pueblo. Impresionante. Y ahí, claro, todo el mundo viendo, pero nadie tiene prendido el fogón, que es lo que estaba en la chimenea. Ahí eran esa cantidad de demonios que estaban en esa ciudad perturbando. Lo impresionante fue que salió todo ese humo y se dispersó, se fue. La gente decía, ¿pero dónde vino eso? Y la gente volteó a mirar y ahí estaban los franciscanos. Los franciscanos, y ahí entraron. Ahí fue que entraron. Milagro, otro milagro. ¿Qué otro milagro tenemos, hermano Julián? En relación a ese relacionamiento con el mundo angélico de los ángeles, ese poder exorcístico que tuvo San Francisco de Asís en vida, en gran parte era por su devoción entrañada al arcángel San Miguel. Y después que él llegó de Tierra Santa, hubo en su orden una serie de conflictos internos, porque unos querían llevar la orden por un camino, desviando del carisma de San Francisco, y la orden estaba prácticamente así como tambaleando, y San Francisco quiso ir a un lugar que se llama el santuario de San Miguel Arcángel, que es más conocido como el Monte Gargano, que es al sur de Italia, muy cerca a San Giovanni Rotondo, de donde era San Pío de Pietrelcina, y allí él subió a ese santuario porque quería encomendar a San Miguel Arcángel la protección para su orden religiosa, esa semilla que estaban haciendo para que el poder de las tinieblas no imperara sobre ella y pudiesen ellos cumplir con esa misión. Y él, cuando sube a esta gruta, allí se arrodilla y traza en la pared de la gruta la letra Tau, que es como si fuese una T, como si fuese una cruz, que es la última letra. La que se le puso en el momento que los judíos los hebreos estaban escapándose de Egipto. O sea, no se iban a escapar todavía, pero cuando llegaba el ángel exterminador y que Moisés les dice que pongan la letra Tau en las puertas para que no maten a sus primogénitos. Exactamente. Él puso esa inscripción de la letra a la entrada de esta gruta donde apareció San Miguel Arcángel, y allí se quedó rezando, y él puso esta letra pidiéndole a Dios que marcara a todos los franciscanos, a todos sus hijos, con esta señal de protección, para que el ángel malvado no tuviese dominio sobre ellos. Y es allí que, mientras él se encontraba ahí rezando en la puerta de la gruta, en la entrada de la gruta, dos ciegos se le acercan y le dicen: ¿ustedes Fray Francisco de Asís? Y él le dice: sí, ¿de dónde me conocen? Es que hemos venido a que nos cure la ceguera. Imagínense, y San Francisco ya en esa época ya había obrado una cantidad de milagros impresionantes, y él dice: vamos a pedirle
yo no voy a ser que les va a curar, vamos a pedirle la intercesión de Santa Lucía para que les devuelva la patrona vista. Patrona de la... Exactamente, Ciegos, la patrona ciegos. de los ojos de la vista, para que les La devuelva vista. la vista, pero mucho más que les devuelva una vista material. Yo voy a pedir para que les sea devuelta la vista espiritual y puedan contemplar la vida con los ojos que Dios quiere que ustedes la contemplen. Y después de un momento de oración y de imponerles las manos, estos ciegos pasaron a ver, no solamente físicamente, sino a ver todas las cosas con los ojos del propio Dios. Impresionante. Impresionante. Bueno, teníamos más cosas para contar. Vamos a contar solamente aquí para terminar lo de los estigmas, y yo voy a contar aquí las últimas palabras que dio San Francisco antes de morir. Antes de Que morir. muy bonita. No sé si ¿qué nos puede contar de los estigmas? De los estigmas, Ujú. bueno, San Francisco de Asís, él recibió en donación para la orden un terreno en el Monte Alberna, que es más o menos como unos 70 kilómetros de la ciudad de Asís, y él durante varios periodos de su vida se retiró a hacer oración a este lugar, a este Monte Alberna, porque él decía que en lo alto de las montañas era más fácil escuchar la voz del propio Dios. Y cuando él estaba subiendo allí, él ya venía muy enfermo desde hace bastante tiempo, y entonces allí le pidieron a un campesino sencillo que los ayudara para llegar a la cumbre, a conseguir un jumento para subir a San Francisco. Y este campesino, cuando se acercó a San Francisco de Asís, le dijo: «¿Usted es Fray Francisco de Asís, verdad?». Y él le dice: «Sí, yo soy». «Bueno, yo quiero decirle algo. De usted se dicen muchas cosas buenas y se dice que usted es un santo. Yo quiero pedirle algo. Por favor, no vaya a hacer con que esa visión que todos nosotros tenemos de usted, de su santidad, que eso no sea una mentira, sino que eso sea una realidad». Y él quedó tan conmovido por esa candura de este campesino que se arrodilló ante él y le besó las manos. Y ahí lo colocaron en la mula, fueron subiendo, y en lo alto de el Monte Alberna se dieron cuenta que no llevaban agua y ya estaban desfallecidos por la sed. Ahí San Francisco de Asís oró y brotó una fuente milagrosa que hasta hoy día uno puede ver cuando visita este lugar. Y San Francisco subía allá también para pedirle una gracia muy grande a nuestro Señor, y era que antes de él morir pudiese sentir y experimentar en sí los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que pudiese verdaderamente ser uno con nuestro Señor en el dolor, en el sacrificio y en el holocausto. Y durante varios días estuvo así en oración, y Fray León fue testigo ocular de todos esos contactos místicos que él tenía, y Fray León se quedaba como escondidito y veía como Nuestra Señora, nuestro Señor hablaban con él, hasta que llegó el día de los estigmas propiamente, cuando se le aparece un serafín con 6 alas, 2 alas con las que volaba, 2 alas que le tapaban el cuerpo y 2 alas que le tapaban el rostro, como en el Apocalipsis. Y este serafín, él venía así supremamente luminoso, y entonces cuando él vio que las alas se corrieron, vio que en ese serafín estaba representada la imagen de Jesucristo crucificado, y de las llagas de nuestro Señor salían unos rayos que fueron a las partes donde estaban los estigmas, las 5 llagas, las manos, los pies y el costado. Y ahí San Francisco quedó traspasado por esos estigmas físicamente y espiritualmente, y sentía ese gran dolor y sentía ese abandono. Y fue en los 2 últimos años de la vida donde él pudo verdaderamente sentir y llevar, digamos que en su carne, los padecimientos mortales de la Santa Iglesia de Dios. Fray León decía justamente que ese día que recibió los estigmas, bonito, porque claro, él no conseguía ver con claridad a nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora. Pero justamente el día del Serafín, él dice que él vio como un sol que empezó a bajar, y que en el momento en que San Francisco quedó contemplándolo, un alma muy admirativa, ahí como que esa luz empezó a transmitírsela a él. Y ahí fue cuando San Francisco empezó a también como a acompañar ese mismo brillo del ángel, y ahí fue cuando recibió los estigmas de la pasión.
Una maravilla la vida de los santos, una maravilla la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y no es algo lejano, los santos son personas que sufrieron y tuvieron sus dificultades como nosotros. Claro que hay llamados grandes como los de San Francisco, de fundar una orden franciscana para poder como que darle un vuelo nuevo a la iglesia entera. Es impresionante. Entonces vamos a terminar con esta frase de San Francisco, que fueron las últimas, que como vimos ya en el podcast de los temperamentos que dijo el hermano Julián, el temperamento no se cambia, se santifica, ¿no? Se santifica. Entonces él era muy cantón y muy alegre. Entonces, y murió cantando. Murió, sus últimas palabras fueron cantando. Entonces vamos a hacer esta frase como una oración final. Vamos a pedir a San Francisco por cada uno de ustedes, por sus familias, para que Él no permita que nos desviemos de los caminos de Dios, ninguno de nosotros. Con mi voz clamé al Señor, con mi voz hacia Él he dirigido mi oración. Mi plegaria derramo en su presencia y expongo ante Él mi tribulación. Mientras iba desfalleciendo mi espíritu, tú conociste mis senderos. En el camino por donde iba, escondiéronme el lazo. Consideraba hacia mi diestra y miraba, y no había quien me conociese. No me quedó lugar a donde huir, ni hay quien vuelva por mi vida. A ti, Señor, clamé diciendo, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha, Señor, mi deprecación, porque he sido humillado sobremanera. Líbrame de mis perseguidores, porque se han hecho más fuertes que yo. Libra mi alma de la prisión, para alabar su santo nombre. Aguárdanme los justos hasta que me recompenses. Y esa es la oración, el último canto de San Francisco, como el canto del cisne, ¿no? El canto más bonito, y ahí entrega su alma a Dios. Entonces, que Nuestra Señora los bendiga muchísimo. Vamos a pedir por todos ustedes, compartan este video, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. ¡Salve María! ¡Salve María!